Muy buenas tardes, amados hermanos. En esta hora quiero desearte las más ricas bendiciones de parte de nuestro Dios y quiero traerte una reflexión bíblica sobre el libro del profeta Nahum, capítulo 1, versículo 7, donde la palabra del Señor nos dice así: el Señor es bueno, es fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en Él esperan. Cuando miramos este versículo, vemos que es un versículo cargado de consuelo y esperanza y nos revela una profunda verdad acerca de la naturaleza de Dios. ¿Cuál es? Que el Señor es bueno. Y especialmente, hermano, en los momentos de sufrimiento, en los momentos de desesperación, en los momentos de prueba, es donde Dios se manifiesta y dice: yo soy bueno. Y de hecho, cuando vemos a través de las palabras del profeta Nahum, Dios nos habla también hoy en este mismo contexto y nos recuerda que sin importar las circunstancias, Él sigue siendo nuestro refugio, Él sigue siendo nuestra fortaleza, Él sigue siendo la fuente inagotable de nuestra esperanza. Ahora, cuando vemos la afirmación inicial del versículo y empieza de la siguiente manera: el Señor es bueno, vemos que es una declaración que resuena a lo largo de toda la Escritura. ¿Por qué razón? Porque la bondad de Dios no es algo que varía según nuestras circunstancias, ni depende de nuestra comprensión limitada de lo que es bueno. No, nada de eso. ¿Por qué? Porque Dios es bueno por naturaleza y su bondad se extiende a todos los aspectos de nuestra vida. Es así que en los momentos de alegría vemos la bondad de Dios en su provisión, en la belleza de la creación, en la paz que Él ofrece. Pero de igual manera podemos ver su bondad de Dios, podemos ver la bondad de Dios, podemos ver la mano de Dios en los momentos de prueba. ¿Por qué? Porque su bondad se manifiesta en su presencia constante, en su amor inquebrantable y en la manera en que Él nos sostiene en cada segundo de nuestra vida. De hecho, el salmista también testifica de su bondad en el Salmo 145, versículo 9, cuando dice: bueno es Jehová para con todos y su misericordia sobre todas sus obras. Por eso es que tenemos que entender que la bondad de Dios se extiende a toda la creación y su misericordia no tiene límite. Él es bueno no solo cuando las cosas van bien en nuestra vida, sino especialmente cuando enfrentamos el sufrimiento, la prueba, las luchas, las angustias, las enfermedades. Él sigue siendo bueno. Pero el versículo sigue diciendo: Él es fortaleza en el día de la angustia. Y cuando vemos aquí el texto que nos dice que Dios es fortaleza en el día de la angustia, nos presenta una imagen poderosa de Dios como un refugio sólido e inquebrantable en medio de las tormentas de la vida. De hecho, la palabra fortaleza implica no solo protección, sino que también implica seguridad. Dios no es solo un refugio que nos cubre, Él es un lugar donde encontramos fuerza para enfrentar las batallas. De hecho, si miramos en la Biblia está llena de ejemplos de cómo Dios es nuestra fortaleza en tiempos de angustia. El Salmo 46, versículo 1 y 2 dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Cuando miramos este pasaje nos recuerda que no importa cuán abrumadoras sean nuestras circunstancias, cuán difíciles sean las adversidades y las pruebas o los sufrimientos, tú y yo podemos hallar en Dios una fortaleza segura. ¿Por qué? Porque Él es nuestro amparo, Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro pronto auxilio, Él es el que nos protege.
¿Entiendes? Él es el que nos toma de la mano derecha para que tú y yo podamos resistir. De hecho, si vamos a 2 Corintios capítulo 12, versículo 9, vemos al apóstol Pablo testificando cómo Dios le ofreció fortaleza en sus debilidades, diciendo: pero Él me dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Cuando vemos aquí la fortaleza que Dios ofrece, no es necesariamente la ausencia de debilidad, sino que es la capacidad de sostenernos firmes en medio de ella, confiando en que el poder de Él se perfecciona en nuestras limitaciones. ¿Te das cuenta? Entonces tenemos que entender que es su poder, que es su gracia la que se perfecciona en nuestras vidas, aún en medio de tus luchas, tus pruebas, aún en medio de tus propias enfermedades. Ese poder y esa gracia de Dios se perfecciona en tu vida, en tu vida. Ahora dice la Escritura: conoce a los que en Él esperan. Hay una versión también que dice: conocen a los que en Él confían. Perdón. Y esta es la última parte del versículo, que dice que Dios conoce a los que en Él esperan. Y este conocimiento no es superficial, es un conocimiento profundo que refleja la cercanía y el amor de Dios hacia aquellos que confiamos plenamente en Él. De hecho, hermano, cuando vemos en la Biblia, conocer a alguien, ¿qué implica? Implica una relación íntima, una cercanía personal que va más allá de la mera observación. Y es lo que Dios quiere que tú y yo tengamos con Él, una relación íntima, una profunda intimidad, para que tú y yo podamos conocerle cara a cara, para que tú y yo podamos tener una intimidad con Él. La Biblia dice que la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos revela su pacto. ¿Entiendes? Tenemos, hermano, perfectamente ser de aquellos que confían en Él, pero ya Dios nos conoce de antemano. De hecho, en Jeremías capítulo 29, verso 11 al 13, dice la Escritura que dice, ¿qué Dios expresa aquí? Su cercanía y cuidado. ¿Por qué razón? Porque Dios muestra ese cuidado por su pueblo. Dice la palabra: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis, y cuando oréis a mí, yo os oiré. Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Fíjate, Dios no solo conoce nuestras necesidades, sino que desea que busquemos su presencia de todo corazón, porque en Él encontramos nuestra verdadera paz y fortaleza. Dios desea que tengamos comunión, tengamos intimidad, tengamos relación con Él. El verdadero cristiano conoce a Dios, porque es un cristiano que entra en relación con Dios, entra en su recámara y allí ora a su Padre que está en lo secreto, y allí tiene relación con Dios. Oh, gracias, Padre. Vamos allá. En 1 de Pedro capítulo 5, verso 7, la Biblia nos dice, el apóstol Pedro nos anima a depositar nuestras preocupaciones en Él. De hecho, dice la Escritura que echemos todas nuestras ansiedades sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y cuando vemos este es el conocimiento activo. Este no es cualquier conocimiento, es un conocimiento activo y amoroso de un Padre que no solo sabe lo que necesitamos, sino que está comprometido a cuidarnos y a guiarnos. Es decir, Dios tiene un conocimiento activo de nuestra vida, y Él
Él está comprometido con su pueblo. ¿Sabe qué? A cuidarlo y a protegerlo y a guiarlo. De hecho, Dios conoce a aquellos que en Él confían. Dios conoce a aquellos que en Él esperan. Por eso es que Él, en su relación con nosotros, es viva y es personal. Por eso es que la confianza en Dios no es una espera pasiva, sino que es una espera activa, que se manifiesta en confianza, se manifiesta en oración y en dependencia total de su gracia. Es en esta espera en que nosotros somos fortalecidos en medio de las luchas, las pruebas, las circunstancias, porque sabemos que Él tiene el control y que en su tiempo perfecto Él intervendrá para nuestro bien. Por eso la Biblia dice que a los que aman a Dios, Romanos 8:28, todas las cosas ayudan para bien. Y estos a los que conforme a su propósito son llamados. Ahora, Nahum 1:7 tiene implicaciones para nuestra vida personal. ¿Por qué? Porque aquí vemos y se nos invita a que reflexionemos sobre cómo responder cuando enfrentamos las dificultades y las pruebas de la vida. Cuando la angustia llega, tú y yo estamos acudiendo al refugio divino. Reconocemos su bondad no solo en tiempos de bendición, sino también en tiempos de prueba. Muchas veces nos olvidamos de la bondad de Dios en los tiempos de prueba, en los tiempos de dolor. Pero ahora Dios hoy nos está llamando a descansar en Él, a buscar su fortaleza, a confiar en su conocimiento perfecto de nuestras vidas en cualquier circunstancia que te encuentres, estés en los momentos buenos o estemos en los momentos malos. De hecho, el profeta Isaías capítulo 40 verso 31 nos da una esperanza poderosa. Dice la escritura, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Aquellos que esperamos en el Señor, hermano, aquellos que depositamos nuestra confianza en su bondad y en su fortaleza, experimentaremos un renuevo de nuestras fuerzas. ¿Sabes por qué? Porque nosotros no estamos llamados a enfrentar las pruebas solos. Estamos llamados, ¿sabe qué? El Señor está con nosotros y estamos llamados a estar agarrados de la mano del Señor, a caminar con el Señor, y estamos llamados a fortalecernos y sostenernos y dejarnos guiar de la mano del Señor hasta la victoria absoluta en Cristo. De hecho, ahora fíjate, tenemos que entender que en medio de las tribulaciones, en medio de las luchas, en medio de las pruebas, en medio de cualquier adversidad, este texto de Nahum 1:7 nos asegura que el Señor es bueno, que es nuestra fortaleza en el día de la angustia y que conoce a los que en Él esperan. Y esta verdad hoy nos está invitando a nosotros a que nos aferremos a la esperanza de que aunque las dificultades sean grandes, nuestro Dios es más grande que cualquier dificultad. Él es nuestro refugio, Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro protector. Y podemos descansar en su bondad y confiar en que Él nunca nos dejará ni nos desamparará, y que nuestros días de angustia pueden ser muchos, pero en ellos podemos hallar la bondad de Dios, podemos hallar la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento y la fuerza para seguir adelante, sabiendo que el que camina con nosotros es el Todopoderoso. Y como siempre digo, que el Señor les continúe bendiciendo, porque bendecidos estamos en Cristo.